Acabo de proyectar el PPT, ¿lo pueden ver? Sí, profesor. Ya, perfecto, vamos a iniciar entonces. En la sesión del día de hoy vamos a trabajar el tema de la filosofía política. Para empezar, debemos indicar que la filosofía política es la rama de la filosofía que se encarga de ver todo lo que es básicamente poder, gobierno. Sin embargo, es importante distinguir el término política de lo que viene a ser derecho. Muchas veces hay facultades, inclusive además de Facultad de Derecho y Ciencia Política, y lo que ocurre es que la política y el derecho no son lo mismo, están temas muy cercanos, sin embargo no son lo mismo. La política analiza básicamente el gobierno y el poder, en cambio el derecho lo que analiza es la regulación del poder. La regulación del poder se hace a través de las leyes. Entonces, hay una sutil diferencia entre derecho y política, ¿no? Sin embargo, muchas veces la filosofía política aborda el poder y lo que está conexo al poder. Entonces, también un poquito, a veces, un poquito el tema legal, ¿no? Pero en principio, política y derecho son totalmente diferentes. Política y derecho no tratan lo mismo. Vuelvo a repetir, la política está vinculado a la gestión del gobierno y el poder. En cambio, el derecho está vinculado estrictamente a la regulación del poder. Y bueno, ahí se dice muy en general, ¿no? La filosofía política es la disciplina filosófica que estudia el origen de las formas de organización del poder político. Reflexiona sobre problemas importantes, más importantes desde diferentes perspectivas teóricas. Hoy vamos a tratar el tema de pensadores en filosofía política. Los pensadores en la filosofía política es un tema, y luego las corrientes sobre filosofía política que hay a partir de esos pensadores es otro tema. El día de hoy solo trabajaremos el tema de los pensadores. Bien. El primero de ellos es Platón. Platón trata el tema de la filosofía política y sin embargo, Platón, Sócrates y Aristóteles son los tres grandes referentes de la Grecia antigua, pensadores filosóficos, que no solamente abordaron el tema de la política, sino muchos otros temas, el tema del conocimiento, el tema del discurso, el tema de la sabiduría, el tema de la ética, etc. Platón nació en el 427 a.C., murió en el 347 después de Cristo. Tiene una obra principal que se llama La República y otra que se llama Las Leyes. Y acá conviene hacer un distingo primero, ¿no? Cuando se habla en términos generales respecto a las polis griegas, hay una pequeña confusión. A veces la gente cree que las polis griegas eran una especie de países y en realidad no. Las polis griegas eran pequeñas ciudades donde la gente participaba activamente en los temas públicos, reuniéndose en las plazas. Entonces, la polis griega quizá en términos de cantidad de gente o forma de distribución se podría haber parecido mucho a lo que hoy en día es una comunidad campesina, una comunidad nativa, ¿no? 100, 150 familias máximo, ¿no? Que podían todos participar, los cabezas de familia y eh, dar su opinión respecto a un tema, ¿no? Sobre todo lo que era gobierno. Desde la mirada de Platón, la organización del gobierno en una sociedad debía ser segmentaria, es decir, estamentos. Un triángulo que vemos ahí, los más sabios y virtuosos, los más inteligentes, ¿no? Los filósofos de pensar que deberían gobernar. Y en definitiva, pues, eran personas, por así decirlo, entendidas en un tema, eran personas que podían
discutir muchos temas, pero desde la mirada de Platón eran solo los inteligentes los que debían gobernar, ¿no? Luego de los filósofos, como gobernantes estaban los guerreros que aseguraban el gobierno de los filósofos, y en la parte de abajo, que todos tenían que obedecer, eran los artesanos y labradores, o sea, el pueblo. La ley era un referente para saber cómo organizarse. Sin embargo, Platón, al igual que Aristóteles, pensaba que un gobierno en una sociedad debería excluir a los esclavos, ¿no? Por eso que no aparecen ahí los esclavos. Quien trabaja esto de una manera un poco más profunda es Aristóteles, ¿no? Aristóteles hablaba del ser humano como un animal político, ¿no? Un animal político era el ser humano para Aristóteles. Es decir, el ser humano era un ser social, un ser vinculado a su grupo social, un ser vinculado a vivir siempre en sociedad y no vivir aislado. A eso le decía Aristóteles ser social, ¿no? Y de alguna forma, eso lo distingue de los animales. Es cierto que hay muchos animales que también viven en grupos. Los chimpancés, los lobos y otro tipo de animales viven en grupos. La diferencia es que en una sociedad humana se vive en grupo y se razona de cómo vivir en grupo, cuál es la mejor forma, se discute, se reflexiona de cuál es la mejor forma de administrar el poder. Y ese tipo de cosas no la tienen los animales, ¿no? O sea, el ser humano es un animal racional, decía en principio Aristóteles cuando hablaba de lógica, pero también decía que era un animal político. Y que era su esencia hacer política, administrar el poder, gestionar el poder, vivir en sociedad, establecer pautas, hacer leyes, etcétera, ¿no? Eh, también pensaba Aristóteles que la política era la fase colectiva de la ética. La ética estaba pensada más en las conductas y virtudes de cada ser humano, valores éticos. En cambio, la polis, el ciudadano debería apuntar a una ética y la polis debería apuntar a buscar la felicidad a través de la administración del poder, porque ello les haría vivir bien en grupo, ¿no? Hay un concepto que trabaja mucho Aristóteles respecto a la pertinencia de las leyes más allá de los gobernantes, ¿no? Cuando Aristóteles dice que el gobierno de las leyes es superior al gobierno de los hombres, te habla de las instituciones que deben permanecer creadas por ley frente a los gobernantes que son cambiados periódicamente. Ese es un aspecto planteado por Aristóteles y que hasta hoy en día ha tenido vigencia, ¿no? Porque en muchos países del mundo existe un conjunto de leyes que no pueden tocarse y que tienen que permanecer en el tiempo y que si se cambian tienen que tener muchos acuerdos. Es la Constitución, ¿no? Decía Aristóteles también que los hombres tienen cualidades y deben aceptar esa condición innata. Es decir, hay quienes son mejores gobernando y hay quienes no lo son. Entonces no pretendas intentar gobernar si no eres una persona con esa cualidad, si no has nacido en medio de una sociedad élite, si no es en una familia de filósofos, ¿no? En la esclavitud era necesaria para las polis, para las ciudades-estado, porque Aristóteles, al igual que Platón, sostenía que la esclavitud garantizaba que haya el flujo comercial, ¿no? Garantizaba que las cosas caminen, que haya quien limpie la casa, que haya quien atienda la chacra, quien haga la comida, ¿no? Dicho sea de paso, los esclavos no eran considerados parte de la sociedad griega, ellos eran como animales, ¿no? Aparte que hacían cosas operativas. Bien, a ver. En la Edad Media aparece Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo
tiene sus dos obras principales, uno es El Príncipe y el otro es el discurso sobre la primera década de Tito Livio. Nicolás Maquiavelo ha sido un pensador muy polémico, ¿no? Ha sido un pensador muy polémico por muchas razones. Una de ellas era que él tenía una frase muy famosa que decía: el fin justifica los medios. Esa frase sale de su libro El Príncipe, donde manifiesta que la fortaleza del Estado no reside en la moralidad, sino en la fuerza y habilidad de los gobernantes. Claro, un poco el contexto es que a Nicolás Maquiavelo se le ha visto de dos perspectivas. Cuando dice el fin justifica los medios, la perspectiva que él solo está describiendo y denunciando las cosas que se hacían, que él observaba como se entendía gobierno. El fin justifica los medios es: miren, la gente no tiene moralidad, miren, ¿no? Algo así como denunciando. Pero otra mirada a Nicolás Maquiavelo era decir que él compartía esos principios y que él pensaba maravillado de que, miren, el fin justifica los medios, mira lo que encontré, ¿no? Qué bacán, ¿no? Entonces, en la línea en cual te ubiques, vas a poder calificarlo a Nicolás Maquiavelo como una persona que compartía las cosas que describe en El Príncipe, o en realidad no las compartía y en realidad denunciaba. Cuando Fujimori se presentó con Vargas Llosa para la segunda vuelta en el año 1990, los apristas que estaban decidiendo a quién iba a dar su voto, si la daban a Vargas Llosa o la daban a Fujimori, algún dirigente aprista dijo: Vargas Llosa representa la derecha y la derecha no subirá, porque si sube la derecha correrán ríos de sangre, y para evitar que la derecha suba al poder, nosotros como partido haremos pacto hasta con el diablo, ¿no? Esa frase que acabo de decir, esos hechos que acabo de narrar, tiene que un poco entenderse en el contexto de lo que Maquiavelo decía, ¿no? De que a veces la gestión del poder lleva a muchos políticos a intentar olvidarse que hay normas de ética moral, ¿no? Que hay buena conducta en lo que tienes que hacer. Tú no puedes pactar pues con un mafioso, no puedes pactar pues con el diablo, como decían, ¿no? Sin embargo, era una manera extrema de entender la política, ¿no? Eh, Maquiavelo recomendó la concentración del poder en un solo hombre, en el príncipe. Quien gobierna debe tener todo el poder. No debe haber regulación del poder, porque eso de alguna forma restringe la actuación del gobernante, ¿no? Maquiavelo indica que lo mejor que puede haber en un régimen es la república, la cosa pública, que todos participen y de alguna forma ello requeriría tres cosas, ¿no? Uno, leyes, porque si el príncipe no es regulado, se va a exceder en el uso del poder. Instituciones donde se escuche la voz del pueblo, que debe ser básicamente el voto, el parlamento. Y finalmente, las virtudes en los ciudadanos. Esto es, que haya la sensibilidad ética respecto a las decisiones políticas. Les pongo un ejemplo, trasladándolo al mundo moderno, ¿no? De ahora. Hay temas que en términos políticos tienen problemas para regularse por la sensibilidad moral y ética de virtudes que están de por medio. Por ejemplo, el aborto, ¿no? El aborto es una discusión ética en el fondo. La primera discusión es el tema de la vida, ¿no? Si el concebido que está en el vientre materno puede ser extraído de ahí, si eso es ético. O decidir con cuál vida te quedas, de la madre o del hijo que está en el vientre materno. Sobre todo en los casos donde hay una enfermedad grave y el momento de la intervención quirúrgica va a significar que pueda morir el niño, ¿no? O escoger que no muere el niño y muera la madre. Eso es otro tema. Entonces,
A eso se refería Nicolás Maquiavelo cuando habla que hay un contenido de virtud y discusión ética en algunos contenidos que tienen que ver con las leyes, ¿no? Estamos hablando del problema del aborto, por ejemplo. Bien. Hay hay algunos pensadores que hablaban de lo que se consideraba el estado de naturaleza, ¿no? Por eso, ¿qué es el estado de naturaleza? Bueno, el estado de naturaleza es una situación de un modelo teórico, ¿no? O sea, una suposición que algunos pensadores ingleses y franceses sobre temas de filosofía política planteó. Esto es, el ser humano, antes que haya el Estado, haya un gobierno, el hombre se supone en la época primitiva vivía pues con su esposa, sus hijitos andando por los caminos, ¿no? Por el bosque. La existencia del hombre antes de la existencia del Estado, con sus leyes de gobierno, ya. Esa existencia del hombre previa al Estado se le llama estado de naturaleza. Y aquí vamos a poder distinguir dos posiciones, cómo conciben los británicos el estado de naturaleza y cómo conciben los franceses el estado de naturaleza. Por parte de los británicos tenemos a Hobbes, Thomas Hobbes, y a John Locke, que es el que vamos a ver enseguida. Y por el lado de Francia tenemos a Juan Jacobo Rousseau. Entonces, volvemos a repetir. Estado de naturaleza es la situación en que el hombre se encuentra antes de que existan los gobiernos en la sociedad, ¿no? Ahora, en el estado de naturaleza en que se encontraba el hombre ahí con su mujer, con sus hijos, todo caminando calatito, esta mirada del hombre primitivo, ¿no? Que no tiene gobierno, que no se ha agrupado aún, se está agrupando. Hobbes y también Locke entienden que en ese contexto de esa naturaleza el hombre es malo, es salvaje, interesado y cruel, ¿no? Entonces Hobbes entiende que la única manera de salvar esta diferencia, la única manera de poder asegurarse que existe el Estado ante un hombre violento, ante un hombre naturalmente hostil, egoísta, es que alguien se imponga sobre todos y ponga las reglas a la mala, ¿no? Como una monarquía, como una dictadura, ¿no? Bla. Y a ese alguien él le llama el Leviatán. Reglas mínimas, el que no me hace caso lo agarra a patadas, ¿no? Más o menos. Es la idea que planteaba Hobbes. Entonces, los individuos se definen como con impulsos egoístas que guían su voluntad humana, ¿no? Estado de naturaleza, así se es como el hombre egoísta, violento. Los individuos violentos, egoístas, se asocian en la sociedad civil y firman una especie de contrato para ponerse de acuerdo y que sea uno, el Leviatán, el que ponga el orden, el Estado. Entonces el Estado tiene el poder absoluto para administrar a los gobernados. La finalidad del Estado es proteger la paz social y asegurar la vida de los individuos, o sea, sus súbditos, ¿no? El poder de un Estado dividido, es decir, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, no sirve, según Hobbes, porque trae caos al momento de coordinar con todos, ¿no? Consecuentemente, para Tomás Hobbes, el mejor gobierno es un gobierno de una monarquía absoluta, donde hay un mínimo de leyes y haya una sola persona que decida todo por todos, ¿no? Una postura un poquito diferente, mediatizada a la de Hobbes, la tiene John Locke. John Locke, su libro denominado Principal, segundo tratado sobre el gobierno civil, igual hay que organizarse mediante un contrato social, pero indica que la finalidad es salvaguardar tres derechos naturales. Es decir, hay mínimos que tiene que guardar el monarca,
un poco tomando el punto de partida de Hobbes. Locke dice que tiene que respetarse la vida, la libertad y la propiedad privada. Esos tres temas son innegociables, son los mínimos, dice. El Estado no puede poseer un poder absoluto. El poder del monarca se encuentra al... Entonces, el poder legislativo limita el poder absoluto del monarca porque él no puede ejercer de manera ilimitada el poder. Si lo ejerce de manera ilimitada se convierte en una tiranía y nadie respeta los mínimos, ¿no? Entonces, el Estado en general no debe entrometerse en las formas de vida de los individuos, afectar los derechos y las libertades, porque si lo hace, políticamente la gente puede rebelarse, ¿no? Esto es bien interesante. Entonces, un poco John Locke no es que no crea que está mal lo que plantea Hobbes en el sentido de poner orden, que el monarca ponga las reglas, ponga orden, ¿no? Lo que él cree es que ese monarca debe tener limitado su actuación al momento de ejercer el poder, porque si no va a hacer lo que le da la gana, tiranía, ¿no? Por último, Locke limitaba la religión al ámbito privado, por el cual separa la religión del Estado. En muchas monarquías, en muchos reyes, muchos emperadores, siempre han vinculado el poder con la religión. En ese sentido, la Iglesia Católica estaba muy pegada al poder de los reyes, de los monarcas allá en Europa, ¿no? Entonces, Locke lo que hace es decir, bien, la Iglesia, monstruo, la religión, bacán, pero si voy a gobernar, la Iglesia no debe meterse en asuntos de gobierno. Entonces, él termina hablando de los grupos religiosos que están alrededor de él, ¿no es cierto? Y ahí viene todo un debate teórico, ¿no? Bien complejo. A ver. Por último, no, el penúltimo de los pensadores en tema de ciencia política, tenemos a Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau es un francés que de alguna forma dio pautas a cómo entender el tema de la filosofía política, ¿no? Igual, ya con Jacobo Rousseau, al igual que Hobbes, al igual que Locke, cree en el estado de naturaleza. Es decir, el ser humano se desenvuelve en un contexto antes de la existencia del Estado, donde andaba con su hijito, su mujer, ahí con sus animalitos, a veces ahí por el monte, por el bosque, ¿no? Por los caminos ahí botados, sin la existencia de un gobierno. Ahora, la diferencia, o de un Estado, ¿no? La diferencia entre Rousseau y Hobbes, básicamente, es cómo entiende que se comporta el hombre en un estado de naturaleza. Para Rousseau, a diferencia de Hobbes, el hombre en su estado de naturaleza es alguien bueno, es alguien bondadoso, virtuoso. Exactamente lo opuesto a lo que denominaba Hobbes. Entonces, si el hombre es bueno o virtuoso, al momento de juntarse en grupos que vienen los problemas. Entonces, ahí se requiere hacer un contrato social para poder establecer las normas de convivencia, ¿no? El ser humano es piadoso, es bueno, el hombre nace bueno, su naturaleza es la bondad. Para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social que les otorga ciertos derechos.
renuncian algunos para poder ser gobernados, pero hay un mínimo que no pueden renunciar. El Estado es la entidad creada para cumplir el contrato, ¿no? Para proteger a los súbditos y cumplir el contrato. Propone un Estado republicano donde la elaboración de las leyes estará a cargo de la totalidad del pueblo, es decir, habla del Parlamento. Ahora, solo como anécdota, el tema del Parlamento es un asunto muy, muy antiguo de discusión. Se dice que en 1215 el rey de Inglaterra, Juan Sin Tierra, que le decían, fue abordado por los nobles que lo amenazan, ¿no? Le dicen, mira, ¿sabes qué? Nos hemos dado cuenta de que tú haces lo que quieres, no respetas nada y estamos hartos de ti. De Juan Sin Tierra hace una negociación con los nobles, ¿no? Le dice, mira, como ustedes dicen de que quieren un poco participar más en el gobierno y evitar que yo haga arbitrariedades, entonces vamos a hacer una instancia donde ustedes van a hacer las leyes y me las pasan. Y yo voy a cumplir esas leyes, ¿no? Cuando Juan Sin Tierra negocia esto con los nobles de Inglaterra, el pueblo, los artesanos, los labradores también, comerciantes también, se molestan y dicen por qué ellos van a tener esa prerrogativa, nosotros también. Entonces, igual, los artesanos, todos ellos fueron a buscarlo a Juan Sin Tierra. Igual le amenazaron, no, mira, tú haces lo que quieres, nosotros también queremos participar en el gobierno, aunque sea de manera representada, porque estamos viendo que no se nos hace caso. De Juan Sin Tierra le dice, mira, vamos a hacer una cosa, yo ya le ofrecí a los nobles que creen una instancia para poder hacer las leyes. Ustedes van a participar ahí, pero ustedes van a hacer un primer borrador. Y la versión final la van a hacer los nobles. Ustedes les voy a llamar la Cámara Baja y a nosotros, a los nobles, les voy a llamar la Cámara Alta. De ahí viene el concepto de diputados y senadores. Los diputados pertenecen a la Cámara Baja y los senadores a la Cámara Alta. Si lo ven en contexto, los diputados de la Cámara Baja son gente sin mayor instrucción. En cambio, los de la Cámara de Senadores y la Cámara Alta son gente preparada, que ha estudiado mucho, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí viene, pues, cómo debe ser un diputado y cómo debe ser un senador, ¿no? Un diputado debería ser hasta hoy en día una persona que solo ha tenido un expertise mínimo, dirigencial sobre todo. En cambio, un senador debería ser alguien con reconocimiento académico. Entonces, cerrando el tema de Rousseau, tenemos que Rousseau pensaba que en la elaboración de la ley debería participar los ciudadanos. El bienestar material y la educación cívica son importantes, ¿no? Para que puedan un poco la sociedad que es gobernada mediante el contrato social, el Estado garantiza. Entonces, el contrato social vendría a ser la Constitución, ¿no? La Constitución política es el mínimo que debe respetar y hacer cumplir el Estado, ¿no? De igual forma, en este caso con Rousseau. Hay un último pensador sobre la filosofía política que vamos a tener en cuenta que se llama John Rawls. Murió en 2002, nació en 1921, ¿no? Entonces, vivió más o menos 80. Diferente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que más allá de la felicidad, el bien común, etcétera, él cree que la justicia es la base de toda sociedad política. O sea, si se va a abordar una sociedad mediante términos de administración de la política, administración del poder, tiene que primar la justicia, previo acuerdo entre gobernantes y gobernados, ¿no? Entonces, para que no le digan contractualista y que lo estén comparando con Rousseau y lo estén comparando con Thomas Hobbes, él prefiere hablar del neocontractualismo, ¿no? La teoría principal de John Rawls era teoría de la justicia. Él cree que es importante establecer normas equitativas y justas
que no quede en duda en los gobernados que hay justicia en cuando los gobiernan, ¿no? Entonces, la posibilidad de que las personas tengan equidad de derechos y sobre todo evitar desigualdades sociales y económicas. Para evitar este tipo de diferencias, Rawls plantea dos aspectos, ¿no? Primero, un mayor beneficio de los miembros menos aventajados. Esto es, en una sociedad hay grupos minoritarios que tienen características que no les permiten comportarse como ciudadanos en su plenitud. Por ejemplo, personas con retardo, pueblos indígenas, a veces migrantes, gente pobre, etcétera, ¿no? Entonces, John Rawls cree que es importante crear una serie de dinámicas dentro de la administración del Estado para que promueva que estos grupos que históricamente han sido menos favorecidos tengan lo que se llama una política de discriminación positiva para poder equiparar su deficiencia en gestión frente a los que no tienen ese tipo de deficiencia. Lo explico mejor. En los pueblos indígenas en Perú vienen de contextos donde la educación no es muy buena, ¿no? Entonces, si ellos postularan a San Marcos, tendrían dificultades para ingresar, no porque sean menos inteligentes, sino que la educación que han tenido no es la más adecuada. Una política de discriminación positiva lo que haría es dar, lo hace, ¿no? Dar cupos de ingreso directo a nativos y solo compiten entre ellos, no compite con el resto de la población universitaria que está postulando, ¿no? Los que quieren ser cachimbos. Entonces, las políticas de discriminación positiva buscan generar una serie de beneficios a esos grupos vulnerables para que tengan un desenvolvimiento más o menos equitativo con el resto, que de otra manera no lo tendrían. En el ejemplo que ponía yo, la política de discriminación positiva de dar cupos directos para pueblos indígenas, si no tuvieran eso es probable que nadie estuviera en San Marcos de los nativos, ¿no? De los indígenas. Otro aspecto que resalta John Rawls son que los cargos y los puestos en administración pública deben ser abiertos para todos. Y eso ha generado pues una ola de opinión internacional sobre hasta qué punto los gobernantes pueden vivir solamente con sus amiguitos, ¿no? Los amiguitos que lo nombran en un cargo en otro, sino que tiene que haber algún tipo de espacio para que a los puestos de administración pública entren los mejores. Él cree que los sistemas de cargos abiertos a concursos son la mejor manera de poder promoverlo. A ver, acá tenemos un cuadrito final donde se hace como un resumen de todos los expuestos del momento, ¿ya? Lo primero es entender que la filosofía política estudia la forma de gobierno del Estado con las leyes, ¿no? Respetando mínimos de derechos, y que la historia del pensamiento parte de la filosofía política, parte de Platón, continúa con Aristóteles, sigue con Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau y y Rawls, John Rawls, ¿no? Platón sostiene que la sociedad organizada debe ser organizada y dirigida por los más sabios y virtuosos, los filósofos, ¿no? El bienestar social está por encima de los intereses particulares, ¿no? La ética en singular y lo político en lo plural que les decía. Platón también indica que en la vejez se sostiene un gobierno basado en leyes e instituciones. Los tiempos pasan, pero las instituciones y las leyes persisten, ¿no? Continúan. Los gobernantes cambian, envejecen, pero las leyes continúan, las instituciones también. Aristóteles, por su lado, sostiene que el ser humano es un animal político, que el objetivo de la comunidad es procurar una vida buena o superior para todos, y que el gobierno de las leyes es superior al gobierno de los hombres. Los hombres pasan, las leyes no, ¿no?
Maquiavelo, por su parte, en resumen, analiza la situación excepcional en la que se encontraban los estados cuando él estaba vivo, allá por Italia. Recomienda la concentración del poder en un solo hombre, así como la creación de milicias ciudadanas, el equivalente a rondeos aquí. Y la mejor forma de gobierno para él es la república, la cosa pública, ¿no? Que las cosas se muestren. Habla quizá también de la existencia de leyes, pero no tan limitantes del poder, ¿no? Hobbes indica que el hombre es naturalmente egoísta, rapaz y violento y que la mejor forma de gobierno es la monarquía absoluta. Leyes mínimas, pero igual, debe haber una monarquía que defina todo, que gobierne para que la gente esté bien, ¿no? No mucho reclamo, no división de poderes, ¿no? Luz, por su parte, habla de un contrato social para salvaguardar los derechos naturales. Y hay que limitar el poder del Estado mediante el Parlamento. El Parlamento es el que debe hacer las leyes. Rousseau, por su cuenta, habla que el hombre es naturalmente piadoso, se puede organizar y vivir políticamente sin necesidad de fundarle un poder absoluto, ¿no? Propone un Estado republicano también. Finalmente, John Rawls plantea que la justicia es la base de toda sociedad política, lo cual debe fundarse el contrato social, el neocontractualismo, ¿no? Y esta es la última parte. Entonces, por favor, les voy a pedir que revisen su lectura. Les doy unos 4 minutitos, 5 minutitos para darle la clave, ¿ya? Revisen su lectura, por favor.
A ver, sobre el primero, la lectura, les doy la clave, es el 1D, 1D de dedo, 1D de dedo. Ahora, por favor, avancen con los ejercicios que son 8, ¿ya? Doy unos 5 minutos o 4 minutos, ¿ya? Avancen, por favor, los 8 ejercicios. A ver, alumnos, vamos a darle las claves de los ejercicios. El 1 es la clave E, enano, E de enano. El 2, la clave es B de burro, B de burro. El 3
la clave es C de casa, C de casa. El 4, la clave es D de dado, D de dado. El 5, la clave es B de burro, B de burro. El 6, la clave es A de asa, A de asa. El 7, la clave es C de casa, C de casa. Y el 8, la clave es E de nano, E de nano. A ver, repito. La clave 1 del ejercicio 1 es E de del ejercicio 4, la clave es D de dado, D de dado. El ejercicio 5, la clave es B de burro, B de burro. El ejercicio 6, la clave es A de asa, A de asa. El ejercicio 7, la clave es C de casa, C de casa. El ejercicio 8, la clave es E de nano, E de nano. ¿Ya? Eso sería todo, alumnos, por el día de hoy. Nos estamos viendo en la siguiente sesión. Un gusto. Cuídense bastante.